En Valdivia se generó en forma, digamos, opuesta a lo deseado, ¿no es cierto? Tal vez mucho del respeto por los humedales debido a que se produjo este accidente tan enorme de hace algunos años cuando se produce la mortalidad o mortandad de cisnes de cuello negro y muchos otros organismos, ¿no? Porque la gente piensa que solo los cisnes fueron afectados, pero es mucho más que los cisnes. De hecho, el alimento de los cisnes prácticamente desapareció por un problema de contaminación de las aguas. Pero fuera de eso, muchos otros organismos debieron verse afectados por este fenómeno, accidental o no, pero ahí está. ¿Y qué pasó con ello? Que ello despertó no solo la conciencia de Valdivia y su zona adyacente, sino que fue un impacto a nivel nacional e internacional. Aquí llegaron científicos, expertos, en fin, de distintas partes para saber cómo había sido el fenómeno y siguen llegando. Hay gente que sigue viniendo a conocer el santuario Carlos Albanter, etcétera, y eso es de aquí en la zona. Pero sí ahora existe una serie de normativas. ¿Para qué decirle? Hace pocos días tuvimos aquí el privilegio de tener en Valdivia al superintendente del medio ambiente, que es una autoridad de muy alto nivel en el país y que tiene que ver con todas estas cosas. Entonces, yo le diría que sí, hay normativas, hay leyes a nivel nacional que obviamente aplican en el ámbito comunal o provincial, como usted quiera. Tenemos herramientas y yo creo que nos va faltando un poco más solamente, insisto en esto, en la capacidad del Estado de poder ayudar a la educación de las personas, porque por allí puede ir en gran medida eh, una forma de favorecer el respeto, el cuidado, el desarrollo en cierta medida de los humedales. Bueno, la verdad es que los humedales cumplen un rol bastante importante, sobre todo en Valdivia, que es una ciudad sumamente lluviosa, una de las más lluviosas del país. En estos lugares, por ejemplo, sirven como colectores de aguas naturales, por eso a pesar de tener la pluviosidad que tiene Valdivia hoy día, no se generan las inundaciones que, por ejemplo, podemos ver en ciudades como Concepción o como el mismo Santiago, que llueve 1 o 2 días, tienen una jornada lluviosa y ya están absolutamente negados, conflictos sociales también, porque particularmente los sectores más desposeídos finalmente quienes se ven afectados por este tipo de situaciones. Y Valdivia, de cierta manera, estos lugares son como una suerte de buffer frente a estas inundaciones. Contienen la agua y además tienen otros roles ecológicos sumamente importantes para la ciudad. Los humedales funcionan como reservorios de agua durante todo el periodo que va lloviendo y sobre todo tomando en consideración de que Valdivia tiene un régimen de marea asociado al río. Por lo tanto, durante al menos 6 horas en donde llueve, el agua se va acumulando en estos humedales hasta que baja la marea y entonces los humedales que están asociados, digamos, a los bordes de la ciudad, pueden liberar el agua. Los humedales son esenciales para poder mantener el agua porque también
Las zonas aledañas al humedal son zonas que tienen una alta absorción de agua. Por lo tanto, si los humedales, en este caso, por ejemplo, si imagináramos que se rellenan y se transforman o en sitios eriazos en donde el suelo está muy compactado o bien donde simplemente hay pavimento, esa agua que cae de la lluvia escurre completamente y va a ir a terminar a los barrios, por ejemplo, a los barrios bajos, zonas bajo la cota. Desde el punto de vista también de los servicios ecosistémicos, los humedales son fuentes de carbono, es decir, todo el CO2 o el dióxido de carbono que está en la atmósfera, que hoy en día es tan relevante, los altos niveles que tiene asociados y por lo tanto están asociados al cambio climático, ese carbono está constantemente siendo secuestrado por la gran cantidad, la biomasa vegetal que está en estos lugares y queda de alguna manera secuestrado, entonces queda secuestrado en los suelos. Si no tuviésemos estos espacios nuevamente, los niveles de CO2 serían aún más altos y entonces nosotros desde el punto de vista de ciudad estaríamos contribuyendo poco a esa disminución del CO2 que es necesaria, digamos, para todo, el CO2 atmosférico. Y también hay una tercera, otro servicio ecosistémico que toca mucho lo que tiene que ver con la importancia de la comunidad, que es el servicio ecosistémico de recreación. Los humedales son espacios de recreación y si bien a veces uno los mira y hay algunos que están prácticamente convertidos en basurales ilegales o también donde se han estado rellenando ilegalmente, nosotros tenemos datos que demuestran dos cosas bien interesantes. Una es que estas grandes áreas, hay humedales, por ejemplo, en la zona sur, en donde cuando son considerados espacios de recreación, el acceso a la recreación de las personas que viven, digamos, en esa zona aumenta muchísimo. Y esos son lineamientos importantes para el desarrollo de la ciudad y que en el fondo están determinados, digamos, internacionalmente. Te voy a poner un ejemplo. Un ciudadana en Valdivia tiene alrededor de 10 metros cuadrados por persona de espacios de recreación. Ya, recreación entonces desde el punto de vista de que tenemos acceso a la biodiversidad también es muy importante para la recreación. Bueno, si consideramos los humedales y otras áreas verdes que no son municipales, pero son básicamente retazos que han quedado del crecimiento de la ciudad donde hay bosque, o sea, es decir, donde hay bosque y biodiversidad en general, bueno, ese número sube a 50 metros cuadrados por persona. Y al menos la mitad de ese gran aporte es por los humedales. La biodiversidad por sí constituye, ¿no es cierto?, lo que nosotros a veces llamamos la malla o trama de la vida. Tenemos gusanos anélidos, gusanos poliquetos, en fin, tenemos ciempiés, tenemos saltamontes, tenemos una cantidad de organismos y ni vemos siquiera que a veces consumen o comen a otros que son de 1 milímetro, de 2 milímetros o menos. Y a su vez viene un gorrión o viene un tiuque, qué sé yo, que es muy grande comparado con ellos y lo consume. Entonces hay allí toda una trama de vida. Unos con otros mantienen esta trama que es la vida misma y que a la larga es el ambiente completo del cual nosotros dependemos. Son conocidas a nivel mundial los grupos, digamos, que tienden a desarrollarse mejor en los humedales. Por supuesto que algunas aves acuáticas. También aves pequeñas que pueden no ser aves acuáticas necesariamente, pero que tienen las habilidades que les permiten hacer sus nidos en las plantas que están sobre los humedales, especialmente algún tipo de planta tuberácea, ¿no es cierto? Algunas plantas que pueden alcanzar cierto nivel durante su desarrollo
y que permiten entonces al emerger que los animales puedan construir nidos y ese tipo de cosas. No solo aves, hay muchos insectos que también tienen nidos y pueden tener lugares de habitación, por así decirlo, en las plantas que están en el humedal. Hay muchas hierbas, incluso arbustos que se dan en los humedales, y aquí en Chile tenemos una serie que pueden verse con toda facilidad. Pero hay algunos como las totoras, ¿no es cierto?, que forman como sabanas así sobre la humedad y que son muy importantes, que van generando una enorme biomasa, porque estos vegetales al morir van generando un sustrato que está ahí en el humedal, y ese sustrato también a su vez permite la existencia de muchos gusanos, de muchos invertebrados menores que están allí, y realmente es una riqueza de vida muy grande. Mira, los principales problemas o riesgos que hoy día tienen los humedales urbanos, uno tiene que ver con la expansión de la ciudad y todo lo que tiene que ver con el corretaje inmobiliario. Hoy día hay algunas inmobiliarias que están comprando estos terrenos que por la condición de ser humedales, gualbes o bofedales tienen menor valor, los rellenan, eliminan toda la biodiversidad que hay ahí y construyen viviendas u otro tipo de cosas, principalmente viviendas sociales. Lo cual te genera un problema que no obtienen los beneficios que te otorgan los humedales, como contención de las aguas lluvias, la biodiversidad, la descontaminación, el espacio natural, el paisaje, tú lo pierdes, construyes viviendas y además esas viviendas están sobre un terreno altamente inundable e inestable. Pues también hay que tener en cuenta de que estos humedales o estos ecosistemas también en gran parte se han formado por los movimientos telúricos y la geología particular que tiene Valdivia. Aquí tiene que ver con que hoy día se está operando por parte del Estado y por parte, obviamente, de las empresas privadas con una lógica de mercado. Finalmente, ellos van a construir en los lugares que son más baratos para construir. Y esos lugares, particularmente en Valdivia, hoy día son los humedales urbanos. Muchas personas han reportado cuando hacemos entrevistas, encuestas, para poder determinar el valor asociado a los humedales, que hay gente que los visita, los valora fuertemente,
pero de alguna manera también hay un desconocimiento acerca de, digamos, las funciones que cumplen y la valoración equivocada que en el fondo uno pareciera ser que o las autoridades o, digamos, las empresas tienen respecto a los humedales, y que explicaría entonces que sean usados para relleno. La gente se equivoca al creer que rellenando el lugar se va a resolver el problema. No, es peor. Porque las aguas vienen, poco a poco siguen llegando. Y uno puede llegar y rellenar, pero las aguas van a llegar igual porque esas vienen desde las altas cordilleras, entonces vienen bajando a las ciudades, a los valles, y es una ilusión esto de rellenar pensando que se va a terminar esa parte húmeda. No, no va a poder ocurrir porque el agua llega por naturaleza de todas maneras. Es como la gente cuando rellena un sector para hacer una casa. Claro, durante un momento se ve que está todo seco, está estupendo y la casa se construye. Pero a los 3, 4, 5 años, espérese que haya un temporal muy grande o algo por el estilo y llega el agua como la naturaleza la dejó, ¿no es cierto?, antes, y pasa por encima, o en fin, provoca a veces daños inconmensurables. Pero aquí, evidentemente que arrojar ripios, desechos de construcción y todas esas cosas en los humedales es una vez más no saber que se está provocando un gran daño y se está perdiendo un gran recurso. Yo creo que lo primero que hay que entender es que cuando se rellenan los humedales y tenemos algunas especies indeseadas, por ejemplo con el ejemplo que tú das, que son ratas, primero hay que entender que esas son especies exóticas invasoras, no son especies nativas y no son especies que ni siquiera debiesen de estar en el humedal. Un humedal que está en buen estado no debiera albergar ratas, por ejemplo. Ahora, ranas, depende de qué ranas estemos hablando. Las ranas, hay sapos o ranas, digamos, nativos, que están en los humedales y que efectivamente sí van a arrancar, por supuesto, cuando estos sean rellenados. Lo mismo ocurre con las aves. Ahora, eso obviamente es un problema porque, como te decía en un principio, los humedales y otras áreas verdes en general, pero sobre todo los humedales, son reservorios de biodiversidad. O sea, la biodiversidad en general, las aves tienen un alto, digamos, tienen un poder de dispersión mayor que, por ejemplo, una rana que está restringida, ¿cierto?, al agua. Pero en general, uno esperaría que en las ciudades encuentre baja biodiversidad cuando hablamos de la flora y la fauna, sobre todo nativa, ¿no? Pero estos lugares hacen que Valdivia tenga una proporción importante de biodiversidad. Y obviamente el hecho de que se rellenen
elimina por completo el hábitat necesario para muchas especies, sobre todo especies nativas, porque las ratas las vamos a encontrar siempre en los basurales. Pero especies de aves, o por ejemplo, como tú me decías, por ejemplo, sapito cuatro ojos u otras especies que estén acá dentro, que son nativas y que están acá en la ciudad, solamente pueden vivir en esos lugares. Además de eso, tenemos el hecho de que estos lugares también están siendo utilizados como basurales, en algunos casos. Hay varios casos. De hecho, hay parques que tienen un cierto nivel de cuidado, como por ejemplo el Parque Londres, pero que también es fuente de basurales, o basurales abiertamente, como los que encontramos en lo que va a ser el futuro Parque Urbano Catrico, que tienen bastante degradados estos lugares. Además que también están asociados a contaminantes importantes. Se piensa en forma, digamos, inconsciente, que ahí no hay nada vivo. Entonces no es difícil tomar restos de cemento y tirarlo, o restos de ripio y tirarlo, ¿no es cierto? Sin medir que se está haciendo un daño muy grande. Claro, si uno lanza este tipo de sólidos, restos sólidos, y estoy hablando de algunos que probablemente no son tan contaminantes como otros, porque hay veces que la gente tira restos de otras cosas que pueden descomponerse, pueden ser pilas o baterías de auto y cosas, porque uno encuentra de todo a veces que lanzan ahí en los humedales, lo que llega a producir una desesperación por tratar de salvar el ambiente, ¿no? Allí, al lanzar este tipo de cosas, por supuesto que se está provocando un gran daño. En el caso de los peces, por ejemplo, aquí hay puyes, pequeños pejerreyes que han sido típicos de humedal, algunas pochitas chicas. Hay varios tipos de peces que viven en los humedales. Percastruchas chiquititas, carmelitas, farionela. No crean que son pocos las especies de peces, hay una cantidad que habitan en estas aguas y están generalmente habituados, ellos por diversas razones, están habituados a vivir a veces en pequeñas lagunitas que se forman en los humedales, no necesitan ser muy grandes, pero allí no solamente se desarrollan algunos, sino también desovan y tienen crías. Pero claro, al venir esta invasión con basura, porque eso es en el fondo, ¿no sé, lamentablemente le destruyen el ambiente. A lo mejor no queda nada de vida en una lagunita chica donde se ha tirado cemento, por ejemplo, porque el cemento tiene un polvo extraordinariamente pequeño, un polvo microscópico podría decirse. Entonces, claro, al inundar las aguas, liquidan a los peces, porque los peces respiran por branquias y todo aquello va quedando pegado en la branquia
se asfixian y mueren. Y nadie ve eso, ¿no? Porque después se van al fondo y muchas veces se pone el lugar putrefacto, desagradable por el olor, y la gente no sabe por qué. Se mire cómo se puso hediondo esto. Bueno, las causas no son muy difíciles de encontrar. Y eso ya lo logramos. Así que tal vez a lo mejor por ahí también pudiera ser que tengamos algún concepto entre la naturaleza y lo que es la naturaleza para los niños después. Que es lo más importante. Y después del carnaval de primavera nazan, porque si no chocamos con ese carnaval. Que está Voy a hacerlo por aquí, hacerlo por aquí. Mira, y a mí no, acá tenemos que hacer lugar, pero... definiciones, ¿cierto? Según el año, según la persona, etc. Pero cuando hablamos de ecosistema hablamos, creemos nosotros, y al menos así se lo explicamos a los chicos, por ejemplo, de un conjunto de interacciones, ¿ya? De un conjunto de interacciones con ciertos elementos. Pero hay minerales, hay otros seres que también se conforman. Y todos componen el ecosistema, y este equilibrio que existe, el elemento aumenta su equilibrio o su abundancia, podríamos llegar a tener un problema de conservación en ese ecosistema. ¿Cierto? El agua, usted había dicho el agua, muy bien. Aves. La flora. La flora. Microorganismos. Muy bien, muy bien. árboles, Árboles, perfecto. ranas. Muy bien, hasta yo estaba pensando, porque hablamos ayer de los sapitos. Sí, iba a decir. La organización surge porque necesitábamos organizar a las diferentes juntas de vecinos, clubes deportivos, clubes culturales que viven al lado del humedal Catrico, que hoy día está convertido en un basural donde hay malos olores, cogoteos, violaciones, ratones, guarenes. Entonces una realidad bastante digamos, negativa. Y entonces nos dimos cuenta de que la forma de cambiar esto era organizando a toda la gente o los líderes locales que estaban claros con este problema y que tenían claro también que tenían que organizarse y trabajar para que esto cambiara. Nosotros somos una organización sin fin de lucro que sus ingresos monetarios anuales es cero y aquí todo se trabaja en base a voluntariado. Así que, bueno, eso te limita un poco el trabajo, pero la recepción que nosotros tenemos con toda la gente, yo te diría que aproximadamente un 90% es positiva con respecto al proyecto de transformar el humedal en un parque, ¿ya? Por los bordes, conservando el humedal, como gran valor, digamos, y particularidad que tendría este parque. Los minerales necesitan un sustrato al suelo. Ya, ¿quién era suelo? Nutrientes. 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 Están relacionados con los nutrientes. La flora. ¿Con quién quiere relacionarse? La fauna se alimenta de las plantas, las flores, ¿cierto? Es un microorganismo. Sí. Ah, bueno. Entonces necesito de la planta. Yo soy ratona. Cerquita está. Yo, bueno, si no hay tierra, no hay nada. ¿Se puede repetir? Y yo soy flor, por lo tanto, con el joven, con la tierra. Árbol. Árbol. Todavía. Árbol. ¿Quién queda? La tierra necesita. ¿Quién más necesita tierra? Los insectos necesitan tierra, las aves. Si no, estamos jodidos. La mujer, el ser humano. Todos necesitan agua. Aquí el ser humano necesita agua. Oye, ¿Usted era? ratón. Un ratón. El ratón Parece que necesita... todos necesitan de mí porque soy aire, oxígeno. Nos habíamos olvidado de respirar. Acá Por Dios. Aire limpio, sí. ¿Y agua qué puede necesitar? el hombre, la mujer. Los principales problemas, primero, la hediondez. Porque acá hay una empresa que tiene monopolio del alcantarillado, ¿cierto? Que se le ocurrió botar caca al humedal, que es la empresa SAES, y eso produce malos olores. Segundo, el tema, como hay mucha basura, bueno, es un problema, el problema de la basura, ¿no? Tercer problema, todo lo que trae consigo los basurales. Ratones de diferentes tamaños, el más grande, ¿no es cierto?, el guarén, que nosotros tenemos acá en abundancia. Y por último, los temas que sean relativos a la delincuencia, porque estos son sitios aireazos
donde se han cometido muchos cogoteos y también violaciones. Este basural está en la zona sur de Valdivia, donde están las poblaciones más pobres, las poblaciones de la gente que le lleva el pan a su casa trabajando día a día. Y bien tú sabes, nosotros que acá en Chile los políticos solamente se acuerdan de ellos cuando es la época de las elecciones. Así que este problema no estaba en el discurso ni en los programas de los políticos, ni de diputados, ni de alcaldes, ni nada de ese estilo. Así que, bueno, nosotros fuimos capaces de poner este tema dentro de la agenda pública y empezamos a trabajar en el anterior gobierno de la Bachelet. Ahí, digamos, se metió por medio de la gobernación este proyecto en la forma de un estudio y ahí empezamos a trabajar. Después vino el gobierno de Piñera. Con el gobierno de Piñera empezamos a trabajar bastante bien para desarrollar este proyecto. Después ellos guatearon a la mitad del camino y ahí tuvimos algunas controversias con ellos, algunas discusiones y algunas protestas. Y ahí después ellos entraron en razón y pusieron 2.800 millones de pesos para construir este parque, que es la mitad más o menos del parque que se está construyendo ahora, ya está en proceso de licitación. Y ahora con el gobierno de la Bachelet, ella el 21 de mayo dijo que iba a terminar de construir el parque. Es más, le tomó tanto cariño al proyecto que va a ser el parque más grande que ella va a hacer en su periodo. Así que nosotros por lo menos con ella estamos bien. Tenemos algunos problemas aquí con los mandos medios regionales que no entienden, digamos, que las cosas hay que hacerlas rápido, con eficiencia, con eficacia, con cariño, poniéndose la camiseta por la gente. Los gobiernos en general tienden a hacer menos de lo que prometen, ¿ya? Es una tendencia. Y lo único que logra apurar a los burócratas de los gobiernos es la participación social informada y vinculante, ¿ya? Entonces es una presión que tiene que estar siempre, que tiene que ir creciendo y que tiene que ser de cada vez más y más gente. Es la única forma que esto avance, porque si no, estos son capaces, digamos, de no hacer nada, ¿no? ¿Eso para qué? Para plantar. Uno adelante. No era tan solo de niños. Esas son unas proteínas. ¿Ya? Sí. Y después natural, orgánica. Y ahora la vamos a amarrar. ¿Ya? Y ahí está hablando más o menos el espacio que nosotros necesitamos para la planta. Generalmente es una plantación forestal. Uno planta cuando la planta tiene tubete. Entonces son 3 cortes en medio y listo. ¿Ya? Porque si plantas se planifican en vivero para la eficiencia de la plantación. Los frondosos quizá el árbol que se planta también. También. Y depende de lo que hayamos planificado. Acuérdense que aquí lo que se conversó con los vecinos es tratar de armar un parque, un bosque parque. Y eso significa árboles más espaciados, ¿ya? Y de lo posible irregular. ¿Ya? La naturaleza a veces, dependiendo de ciertos tipos forestales, a veces es al azar, a veces es sistemático, depende si tiene un árbol de semillas, va a tener una agrupación de árboles, ¿ya? Pero aquí estamos plantando distintas especies, así que no necesitamos nada regular. ¿Dónde lo tiene? Están al otro lado. Ahí pero ahí puede ser al otro lado. Ahí hay que hacerlo. ¿Ha plantado alguna vez usted? Aquí es difícil. El caballero ese que anda ahí con esa partita, el que está como... Está con la camioneta. Sí. Una moto. Ya bebé, con la pala. Voy a ir sacando el pasto. Sí, pues se lo traje para el pasto. Pero arrastra. ¿Dónde hay otro arbolito? Sí, nada,
qué este se le ve la vena y a esta no? ¿Por qué una no? Funcionó un poco con La larga y otra más corta. sin pegarle fuerza, funcionando lo que no tiene. Yo no miro serpiente. Vámonos. Esta luma coloquémosla un poquito más allá a la orilla del bosque. Bueno, la iniciativa, la plantación en la cual nosotros hoy día estamos, efectivamente responde a una iniciativa que hizo el Ministerio de Medio Ambiente, en la cual se postularon, se presentó la iniciativa a nivel nacional, siendo nosotras, hubieron solamente 2 regiones favorecidas con el tema de hacer una cosa innovadora en el cual el criterio inicial fuera la participación ciudadana, que participara activamente la ciudadanía en esa elaboración, en la construcción de un proyecto. Es así como nace este proyecto en el cual hoy día estamos haciendo el tema de la plantación. El proyecto es de 33 millones de pesos. Y por lo tanto hoy día estamos casi como en los hitos de cierre de este proyecto, que tiene que ver con la cantidad de plantas, de hacer un tema de resguardo y de recuperación ecológica, porque efectivamente cuando hablamos de recuperación ecológica no podemos hablar solo de recuperación ecológica, sino que también tenemos que incorporar la recuperación ecológica y social, entendiendo que efectivamente hoy día el medio ambiente necesita la cooperación de cada uno de nosotros y sobre todo, y lo importante de aquí es que aparte de haber sido ejecutado por ESEAM de la Universidad Austral y por Foreco, también ha sido trabajada con la ciudadanía, con las organizaciones vecinales que rodean este humedal. Entonces, por lo tanto, tenemos acá dos desafíos que nosotros nos hemos propuesto también como gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, es cómo nosotros incorporamos y cómo reconocemos el tema de la desigualdad medioambiental existente. Y eso tiene que ver un poco con la información, es decir, cómo nosotros como Estado y como ministerio bajamos la información a la comunidad en cuanto al cuidado, en cuanto a la protección, en cuanto a iniciativas posibles de hacer, cómo podemos llegar a cabo con el tema del resguardo de los espacios, entonces ya sean humedales, ya sean otros tipos de espacios naturales que tengan recursos naturales. Y esta iniciativa principalmente tiene esos dos elementos. Por un lado tiene lo científico, tiene los estudios de líneas base, es decir, qué avifauna encontramos, cómo se va reproduciendo el hábitat, el ecosistema mismo del humedal, pero también tiene el tema de la mirada y la incorporación de la ciudadanía a la elaboración de esto. Con cuanto al tema de las iniciativas futuras de esta o mayor envergadura, efectivamente todavía tenemos que visualizar, tenemos que ver también, hacer la evaluación de este proyecto, ver cómo nos va, pero sin embargo nosotros como ministerio hemos estado siempre apuntando al tema medioambiental, hemos estado apuntando al tema de la educación y a la concientización de esta materia, y para eso han estado siempre los FPA presentes en una acción que efectivamente puede ser postulada por las juntas de vecinos, por las organizaciones culturales, ambientales, culturales y ambientales, que hay algunas que hoy día tienen esos dos elementos, esos dos giros, digamos, y que para nosotros es sumamente importante que puedan postular a la comunidad a ver cómo pueden hacer o cómo se generan las mismas iniciativas o las mismas ideas que la comunidad tiene. Nosotros creemos que cuando tenemos una organización, una participación organizacional activa, que tenga un empoderamiento de la temática que está trabajando, cuando hay una sociedad empoderada y con conocimiento y con información, efectivamente los proyectos pueden tener un desenlace mayor, pueden tener un desenlace de futuro y una proyección de trabajo hacia el futuro. Como nosotros empoderamos a la comunidad, aquí ellos son los primeros vigilantes de estos recursos naturales, porque ellos son los que cohabitan. Ahora, efectivamente, el Estado y las diferentes entidades locales, ¿cierto?, ya sean municipios, en fin, tenemos que trabajar de forma coordinada para poder enfrentar este tipo de conflictos que tienen que ver con los microbasurales, que tienen que ver con los focos de delincuencia, pero también tenemos que hacer que efectivamente estos espacios sean cohabitados, es decir, no son espacios de botadero, de basura, sino que son espacios en el cual uno puede hacer actividades entretenidas con la familia, que uno
puede ir a disfrutar un espacio de ese tipo. No es cualquier bosque o cualquier humedal, sino que tiene una riqueza específica para la ciudadanía en su conjunto, no tan solo para la gente que cohabita. Y creo que ahí está el tema del trabajo de difusión que tiene que irse incorporando y el lenguaje que tiene que irse incorporando en la sociedad. Bueno, soy un convencido desde muchos años porque he sido dirigente en varias organizaciones y particularmente en el ámbito del empoderamiento de la ciudadanía. Yo creo que es importante que cada uno, y bueno, por eso estamos hoy día aquí, vecinos, organizaciones, entiendo que el municipio, la Universidad Austral. Entonces en esta unión y en esta unidad yo creo que siempre va a ser posible rescatar estos espacios y trabajar en pro, particularmente en Valdivia, donde tenemos un área que es tan importante desde el punto de vista de su riqueza de flora, fauna y espacios urbanos en general. Si bien es cierto, hay un trabajo que ha hecho el municipio de por años, ¿no es cierto?, intentando hacer algunas áreas verdes, no muchas veces se conversa con los vecinos la decisión de lo que se quiere. Por ejemplo, prueba de ello hoy día que esto nace a raíz de una decisión de nuestros vecinos en la asamblea, en la cual nosotros propusimos frente también, hay que decirlo, en rigor a la verdad, que había una proposición a través del SEAM y del FORECO de la Universidad Austral, y ellos también consensuaron con nosotros qué tipo de vegetación o flora nosotros queríamos privilegiar, y particularmente hoy día lo que estamos haciendo es una plantación con primero vegetación nativa y segundo respetando, digamos, los espacios, las alturas, y donde eventualmente pudiéramos tener también nuestra sede vecinal, cuestión que hoy día no ocurre. Este emplazamiento y este lugar que hoy día estamos enriqueciendo con una arborización nativa, también el día de mañana pretende ser un lugar de atractivo. Aquí no tenemos para nuestros jóvenes, que hay tanta gente que necesita su espacio, los adultos, menores de edad, gente joven en general para practicar incluso actividades recreativas al aire libre. Y tenemos espacios muy lindos que vamos a tratar de aprovechar. Y en ese empeño estamos hoy día como una junta de vecinos recién organizada. Bueno, particularmente hemos estado articulando, ¿no es cierto?, la defensa del humedal a través de ya una organización que viene trabajando muchos años en el Claro de Luna y en otros sectores aledaños donde se pretende intervenir el humedal, ¿no es cierto?, con la proyección de la circunvalación, que sería de acuerdo al trazado que está, y nos hemos reunido ya con las autoridades y le hemos hecho ver nuestra preocupación del impacto que eso significaría, como ha sido el impacto que ha tenido Valdivia en varias avenidas, particularmente en la Luis Daman y en otros sectores cuando uno atraviesa Pedro Montt, donde los alcantarillas, digamos, no han respetado el paso del agua natural, no han respetado tampoco la fauna del sector, y hoy día de repente vemos, ¿no es cierto?, y hemos sido testigos particularmente de mortandad de peces, particularmente las percas, que habitan, digamos, en el sector. Por lo tanto, creemos que en ese sentido tenemos un conflicto serio que yo llamo a toda la ciudadanía, digamos, a organizarse para poder defender estos espacios, porque de repente en pro de la urbanización, en pro de la modernidad, se impacta sectores que nosotros no hemos ufanado toda la vida de tener, sectores que tienen que ser debidamente protegidos. Así que en eso estamos comprometidos a tratar particularmente lo que es toda esta zona del humedal al final de los Coipos y lo que tiene que ver con el parque urbano al otro lado en el sector de Villa Claro de Luna. Y estamos ahí, estamos atentos a lo que las autoridades definan. Entiendo que hay un reestudio de ingeniería de lo que significaba un terraplán que iba a afectar el sector, por lo tanto, en lo inmediato yo creo que tenemos ahí que aunar esfuerzos entre todas las organizaciones para defender ese espacio, y si se va a construir algo, que sea algo armónico, digamos, con el medio ambiente y armónico con la ciudadanía en general. Soy un convencido que la ciudadanía hoy día cada vez está más informada, cada vez hay más empoderamiento, y eso tiene que ver en todo orden de cosas, no solo en esto, en la salud, en la educación, en todos los aspectos de la vida cotidiana. La gente debe ser informada y no solo ser escuchada, no solo ser llamada en un cabildo o en cualquier otro tipo de actividad en la cual se pregunte la opinión, sino que sea además considerado y sea parte, digamos, parte pertinente y sea vinculante muchas veces con los proyectos, porque también existen las experiencias muy malas en el pasado en las cuales se ha convocado a escuchar a los vecinos y a la ciudadanía en general, pero se les escucha y luego eso no tiene impacto real, digamos, en las decisiones que en definitiva o las leyes que más bien se elaboran más adelante. Bueno,
desde el año pasado que está funcionando la Mesa Ciudadana por los humedales, que está tomando medidas, está viendo la importancia de los humedales y tomando algunas medidas para que se empiecen a proteger esto. Y por otro lado también la Seremía de Medio Ambiente tiene un plan de restauración actualmente en el humedal Angachí. Entonces, de a poco se han ido sumando iniciativas, además de no menospreciar o menoscabar todas las iniciativas que tienen las juntas de vecinos dentro de lo que es la ciudad de Valdivia. El plan regulador de la comuna de Valdivia reconozca estos sitios como lugares de conservación, generar a través de estos ecosistemas, puede ser parques urbanos, por ejemplo, una red de parques urbanos de humedales dentro de la ciudad y de esta forma prohibir cualquier utilización, ya sea de basural o de construcción, en estos sitios. El proyecto de acción ecosocial lo que busca en el fondo es generar una red ambiental que proteja los humedales de la ciudad de Valdivia. Este proyecto nació como de la necesidad de generar acción social respecto al cuidado y la protección de los humedales. Es decir, nosotros como jóvenes preocupados por la problemática que se está viviendo con los humedales, queremos que la gente se empiece a involucrar y empiece a hacer trabajo en conjunto. La idea de esto es que ellos, una vez que se forme esta red, puedan ser los denunciantes y los protectores de los humedales. En el fondo, una vez que nuestra acción como proyecto finalice, ellos se puedan sostener por sí solos y generar actividades de concientización, de educación, de aprovechamiento de estos espacios y también sean la gente que denuncie, que cuide de cualquier acción que vaya en desmedro de estos ecosistemas que son primordiales para la sustentabilidad de nuestra ciudad y para vivir en un ambiente mucho más sano, limpio y sustentable. Nos ha permitido poner en marcha lo que es la red y hacer concientización ambiental sobre la importancia de los humedales a través de cicletadas y talleres donde se enseña educación ambiental y un poco generamos la base de concientización para que la gente se reúna y siga trabajando por sí sola en la protección de los humedales. Quisiera decir que esta realidad no la quiero más. ¿Quién iba a presidir mi humedal así? La industria y el progreso siguen aquí. Dejen vivir al Padre y su nidal. Quieren ya avanzar. Tratando de escapar de esta mancha negra que nos quiere alcanzar, tratamos de frenar hasta que la muerte nos logre alcanzar. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. Fríos, quédense ahí. Tengo que decidir si hay paso libre para seguir. ¿Para qué son importantes? Difícil el vivir. Dice que es importante para la conservación de la fauna. No tengo a dónde ir. Claro, habría que... Y esta sombra negra viviendo aquí. No llueve tanto, eso es una realidad. Por el río voy, cansado ya de andar. Es húmedo, pero...
siento cada vez más, tratando de escapar de esta mancha negra que nos quiere alcanzar. Tratamos de frenar hasta que la muerte nos logre alcanzar. Ira, ira, ira. La ira, ira, ira. La ira, ira, ira. No imaginé jamás la triste soledad que queda al contemplar. ¿Y qué puedo hacer sino que esperar que la muerte tarde un poco más, tratando de escapar de esta mancha negra que nos quiere alcanzar? Tratamos de frenar hasta que la muerte nos logre alcanzar. De frenar hasta que la muerte nos logre alcanzar.